Teorías de las relaciones internacionales. Teoría idealista de las relaciones internacionales. Cuando hablamos de la teoría idealista, se nos viene a la mente premisas como diplomacia, normativa, institucionalización, normas jurídicas y valores compartidos, sin olvidar la racionalidad del ser humano. Este postulado o teoría es sin duda un contraste con la teoría realista o la teoría del poder de la voluntad política, dado que en este caso la teoría idealista resurge como un postulado donde da a entender que la racionalidad del deber ser del ser humano se limita y actúa en pro de la paz y de la seguridad, y no tanto con base a sus intereses, como lo veíamos anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? A partir de la Primera Guerra Mundial, esto fue un detonante en la disciplina, o llamémoslo ciencia, de las relaciones internacionales, dados que se vieron muchos avances de las interacciones entre estados y actores internacionales. Aquí el Estado ya también pasaba a ser, si no el menos importante. Sin embargo, las organizaciones internacionales, la institucionalización como tal, pasó a dar un adelanto como una clase de intermediario, donde los conflictos ahora se debatían y se reducían hasta cierto punto, donde la mediación y la conciliación pasaban a ser un método de resolución de conflictos. Prácticamente las bases de la teoría idealista radica también en ciencias sociales, como son la antropología filosófica, donde donde autores como Manuel Kant, incluso Tomás de Aquino, hacían mención acerca de la importancia de lo moral en las actuaciones del ser humano y por ende en las actuaciones de los estados. Eso nos demostraba una vez más que los estados ahora no dejaban en segundo lugar sus intereses, sino más bien conferían una parte de su soberanía y de su integridad territorial a organizaciones para conllevar asuntos extremadamente conflictivos. La Primera Guerra Mundial sin duda fue un detonante tanto para la configuración de las relaciones internacionales como para la manera de estudiar al hombre o la conducta de los estados. Así que de esta manera el sistema internacional ahora pasaba de tener una simple anarquía internacional a un proceso de transformación, de renovación de cómo se tenían que llevar todas las etapas en los procesos conflictivos. Suscita que las organizaciones internacionales especializadas, organismos especializados o también organizaciones no gubernamentales tomaban importancia tanto para la resolución de conflictos, también como para la cooperación internacional entre estados. Es decir, de alguna manera mitigaba los conflictos, pero a la vez instruía e instaba a los estados a que se tuviesen de alguna manera relaciones amistosas. Eso, si bien es cierto, muchos detractores de esta teoría idealista la consideraban como una utopía, una teoría muy ingenua. Sin embargo, hasta el día de ahora se han demostrado muchos avances con respecto a esta teoría. No hay que desmentir que muchos de los escenarios conflictivos y violentos han sido claro ejemplo de que los estados prefieren usar el uso del poder o también su voluntad política a favor del armamento militar. No siempre se han dado frutos tanto compartidos entre dos o más estados. Siempre se ha visto una disparidad en los intereses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La teoría idealista en este caso, si bien es cierto, nos enfoca mucho en que el ser humano va a comportarse de alguna manera de buena forma, dado que existen reglas, normativos, cuerpos jurídicos o legislativos de cualquier país que estos limitan su comportamiento y lo instan a que tenga un sentido del ser humano en sí, del deber ser.
dado que muchas conductas del ser humano arraigadas a su naturaleza conflictiva se habían visto como, de alguna manera, una mejoría. Si bien es cierto, uno de los aspectos a recalcar y que siempre se vuelven hasta cierto punto repetitivos es la institucionalización dentro de la teoría idealista, porque a partir de la anarquía internacional, de donde no existía un poder centralizado para conllevar o tomar cartas en el asunto de cualquier tipo de conflicto, las organizaciones internacionales, destacando a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y sus órganos especializados, han funcionado como alguna manera, algún tipo de intermediario, algún tipo de organización que vela por la seguridad y paz internacional. Es cierto, los idealistas suponen que la normativa, tanto como del derecho internacional y de todos los tratados internacionales que existen hoy en día, regulan hasta cierto punto la conducta, pero estos no son totalmente vinculantes a las acciones que pueden suscitar de parte de sus acciones o estrategias que puedan implementar. ¿Qué es lo que sucede? En este postulado, los realistas y los idealistas luchan por quién tiene la razón. Si bien es cierto, la historia data de que de alguna manera todo el entramado de las relaciones, ya sea entre personas o estados o de cualquier tipo de actor internacional, nunca van a ser de alguna manera conflictivas o también positivas. Siempre existe un nivel intermedio, nivel intermedio donde se pueden llevar a resolución de conflictos de manera pacífica, tratando de evitar así el uso de armamento militar, el uso también de la fuerza y también instar a que la voluntad política sea de alguna manera positiva. Si bien es cierto, el institucionalismo marcó un antes y un después, y con esto nos queremos dar a reflexionar sobre las conferencias de Bretton Woods. Las conferencias de Bretton Woods celebradas en New Hampshire, en Estados Unidos, denotaron bastante un avance significativo para la relación y para la forma en que los estados se relacionan, y también de alguna manera para todas las organizaciones que conllevan bastantes ejercicios de sus acciones. Por ejemplo, las creaciones de los bancos mundiales, la creación de organizaciones tan importantes que son para la cooperación institucionalizada como respuesta al conflicto. En estas conferencias, de alguna manera, siempre se denotaba la hegemonía estadounidense, pero dieron a relucir sobre la forma en que las decisiones no se centralizaban tanto en un solo actor como sería un Estado. Algunos puntos a recalcar podríamos mencionar: la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como pilares. Eso también para cualquier tipo de cooperación técnica o financiera, reembolsable o no, de alguna manera para ver cómo se podían movilizar recursos, ya sea humanos o también monetarios, financieros, para cualquier tipo de ayuda o cooperación vertical, horizontal, bilateral o multilateral. La interdependencia económica como herramienta de paz. La interdependencia económica, el tema económico ha jugado un rol muy importante, dado que muchos países dan a demostrar su poder a través de su economía. Y en esas conferencias de Bretton Woods, esta interdependencia de alguna manera generaba como responsabilidades compartidas. El contraste entre idealismo fundacional y realismo operativo. El idealismo fundacional son todos aquellos pilares que sentaron las bases para que éste fuese de alguna manera aceptado o para que fuese considerado también como una alternativa viable. Dentro del realismo operativo sería más que todo el uso de la fuerza, aquellas fuerzas coercitivas que el Estado usaba con base a algún interés o beneficio que perseguía. La crisis y evolución del sistema ante nuevos desafíos. La realidad es cambiante y los nuevos desafíos en la edad contemporánea han significado a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial una nueva guerra o carrera armamentística, lo que supone también
dificultad y un peligro a la humanidad. Y como último punto tenemos al legado en la arquitectura de las organizaciones internacionales. A partir del que el sujeto por excelencia del Estado era el actor máximo internacional a nivel estatal, ahora las organizaciones internacionales no pasaban como en un segundo plano, sino que también se tomaban en consideración para cualquier tipo de asunto político, económico, cultural, medioambiental, entre otros, para que de alguna manera las decisiones no estuviesen centradas en las actuaciones del Estado. Y así de alguna manera también se podían ver cómo esos estados podían llegar a un acuerdo mutuo sin acudir a la fuerza del poder. Estos 14 puntos propuestos por el presidente estadounidense Woodrow Wilson durante su mandato en su política exterior, dirigía este discurso al Congreso con un mensaje, dándonos a entender que no son solo términos de paz, son la manifestación más pura y ambiciosa del idealismo político en la política exterior moderna. Su importancia radica en su intento de reemplazar el sistema de alianzas secretas, el imperialismo y el equilibrio de poder, factores que llevaron a la guerra, con principios basados en la moral, el derecho y la cooperación abierta. Wilson proponía una paz sin victoria, donde ningún vencedor humillaría al vencido, sino que todos se reintegrarían a una comunidad internacional basada en reglas. Los primeros 5 puntos establecen los principios estructurales universales que deben regir las relaciones internacionales. En primer lugar, tenemos la diplomacia abierta, sin tratados secretos, lo que era muy usual en aquellos tiempos. En segundo lugar, la libertad de navegación absoluta en los mares en paz y guerra. En tercer lugar, desaparición de las barreras económicas internacionales y promoción del libre comercio. En cuarto lugar, reducción de armamentos nacionales al mínimo compatible con la seguridad interior. Y por último, en quinto lugar, un ajuste imparcial de las reclamaciones coloniales, considerando los intereses de las poblaciones nativas. Estos puntos, especialmente el primero, tercero y cuarto, atacaban directamente las causas profundas del conflicto y planteaban un sistema basado en la transparencia, la interdependencia económica y la seguridad colectiva, no en la carrera armamentística. El punto 14 hay que destacarlo, ya que el más famoso y el visionario que se tenía sería como la piedra angular de todo este edificio, la creación de una Asociación General de Naciones, la futura Sociedad de Naciones en aquel entonces, que estaba destinada para garantizar la independencia política y la integridad territorial de todos los estados, grandes y pequeños. Este punto encapsulaba la esencia del idealismo de Wilson, la creencia de que una institución permanente podría arbitrar disputas y prevenir futuras guerras. Si los primeros puntos eran los principios, los siguientes 8, del 6 al número 13, eran la aplicación concreta y revolucionaria de uno de los conceptos más potentes del idealismo de Wilson, el derecho de autodeterminación nacional. Wilson creía que la injusticia de fronteras impuestas por imperios sobre poblaciones hostiles era un polvorín permanente. Por lo tanto, su plan delineaba un nuevo mapa político para Europa Central y del Este, desmantelando los imperios austrohúngaro, otomano y ruso. El punto 6 pedía la evacuación y restauración de Rusia, mostrando una preocupación incluso por la recién nacida Rusia soviética. Los puntos 7 al 11 eran meticulosos. Bélgica debía ser evacuada y restaurada. En el punto 7 y punto 8, Alsacia y Lorena devueltas a Francia, las fronteras de Italia reajustadas según líneas de nacionalidad claramente reconocibles en su punto número 9. Por otro lado, en el punto número 10,
Los pueblos de Austria-Hungría se les daría la oportunidad de un desarrollo autónomo, pero los ejemplos más paradigmáticos son los puntos 12 y 13. El punto número 12 no solo pedía la soberanía para los territorios turcos del Imperio Otomano, sino también autonomía para las nacionalidades no turcas y la apertura permanente de los Dardanelos, uniendo idealismo político con interés estratégico. Por su parte, en el número 13, quizás el más emotivo, exigía un Estado polaco independiente, con acceso libre y seguro al mar. La importancia aquí es monumental. Wilson estaba legitimando las aspiraciones de pueblos enteros, checos, eslovacos, yugoslavos, polacos, y proponiendo un orden basado en estados-nación, homogéneos y legítimos, no en los caprichos de las dinastías. Este era el idealismo en acción, usar la moral como criterio para redibujar la geopolítica. Sin embargo, la traducción de estos 14 puntos de idealismo puso a la mesa de negociaciones de la Conferencia de Paz de París en 1919, reveló sus profundas tensiones y limitaciones intrínsecas. La primera gran paradoja fue que, aunque Wilson predicaba una paz sin victoria, los aliados vencedores, especialmente Francia con Georges Clemenceau y Gran Bretaña con David Lloyd George, llegaron a Versalles con un apetito de reparaciones, seguridad y compensaciones territoriales. El punto número 2, la libertad de los mares, fue rechazado de plano por los británicos, para quienes su armada era seguridad suprema. El ideal número 4, reducción de armamentos, se aplicó de forma humillante y unilateral a Alemania. La segunda gran contradicción estaba en la autodeterminación. Aunque se aplicó en Europa del Este, fue sistemáticamente ignorada en las colonias de África, Asia y el Pacífico, que fueron redistribuidas como mandatos entre las potencias vencedoras bajo el disfraz del punto 5, traicionando su espíritu de considerar los intereses de las poblaciones nativas. Tercero, el tratado impuesto a Alemania en Versalles, como su cláusula de culpabilidad de guerra y reparaciones astronómicas, violaba el espíritu de Wilson y sembró el resentimiento que alimentaría el nazismo. El mismísimo Wilson, en su obsesión por crear la Sociedad de Naciones, punto 14, hizo concesiones cruciales que diluyeron su plan original. La gran ironía fue que este idealismo, que requería consenso y altruismo, chocó con el realismo nacionalista de los demás líderes y con la propia política interna de Estados Unidos, cuyo Senado, liderado por Henry Lodge, finalmente rechazó el Tratado de Versalles y la membresía en la Sociedad de Naciones, dejando al proyecto huérfano de su principal motor. Fracasaron entonces los 14 puntos. Como programa concreto, sí. La paz que siguió fue inestable y la Sociedad de Naciones debilitada desde su nacimiento sin Estados Unidos y con poderes limitados. No pudo evitar el ascenso de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su legado como faro del idealismo en la política exterior es imperecedero y transformó el mundo. Primero, deslegitimó moralmente el imperialismo puro y el expansionismo agresivo, estableciendo la autodeterminación como principio político legítimo, el cual desencadenó movimientos independentistas durante todo el siglo XX. Segundo, aunque la Sociedad de Naciones fracasó, el punto número 14 y último sentó el precedente irrefutable de la necesidad de una organización internacional permanente, un sueño que se materializó en 1945 con las Naciones Unidas. La ONU, con su Consejo de Seguridad y sus agencias especializadas, es el heredero directo y más sofisticado de la visión de Wilson. En tercer lugar, conceptos como la diplomacia abierta, la seguridad colectiva y la idea de que la estabilidad mundial requiere de un marco legal e institucional pasaron al acervo permanente de las relaciones internacionales.
En síntesis, los 14 puntos demostraron que es posible y necesario plantear una política exterior basada en ideales y no solo en la fuerza bruta. Su verdadera importancia no radica en su implementación inmediata, fallida, sino que crearon un nuevo lenguaje y una nueva aspiración para la comunidad internacional. En ese sentido, Wilson, a pesar de sus contradicciones y fracasos prácticos, ganó la guerra de las ideas. Cada vez que un organismo internacional media un conflicto, que se defiende el derecho de un pueblo a decidir o que se negocia un tratado de desarme, se está, en cierta medida, caminando por el sendero que aquellos 14 puntos idealistas trazan en el horizonte de 1918. Entonces, en breves palabras o en suma, todos esos 14 supuestos de la doctrina o de la política exterior que fue dirigida por el expresidente Woodrow Wilson significaron de alguna manera un avance a la institucionalización, a la importancia que los organismos internacionales y tanto actores dentro del mapa o escenario internacional recobraban fuerza y ya no solamente se veían a los estados como únicos contrincantes. Además, los organismos internacionales surgieron como un intermediario para una conciliación y mediación de resolución de conflictos. De alguna manera, fue un avance y un aporte que indudablemente marcó la historia y lo sigue haciendo a partir de los postulados por el expresidente Wilson. El idealismo, entendido como la fuerza que busca plasmar valores como la justicia, los derechos humanos y la cooperación en las relaciones internacionales, no es una reliquia del pasado, sino un motor vivo y tangible en la era contemporánea. Esta corriente se manifiesta a través de los principales sujetos de derecho internacional, cada uno ejerciéndolo con sus propias tensiones. Por un lado, los estados pueden encarnar este impulso, como lo demostró Suecia con su política exterior feminista bajo el liderazgo de Margot Wallström, o Costa Rica al renunciar constitucionalmente a su ejército para depositar su seguridad en el derecho internacional. Sin embargo, su naturaleza soberana los hace vulnerables a los intereses de la política real, como revelaron las presiones comerciales sobre Suecia o la dependencia geopolítica de Costa Rica. Paralelamente, las organizaciones internacionales, creación máxima del idealismo institucional, operan como maquinarias dedicadas a bienes comunes universales. La Corte Penal Internacional, con fiscales como Luis Moreno o Ocampo persiguiendo a un jefe de Estado en ejercicio, como Omar al-Bashir, y la Unión Europea, fundada como un proyecto de paz perpetua por visionarios como Schuman, materializan esta aspiración. No obstante, su autoridad es constantemente desafiada por la política de poder de los estados, evidenciando en las retiradas de la Corte Penal Internacional o las crisis internas de la Unión Europea. La verdadera revolución idealista contemporánea, sin embargo, reside en el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional, dotándolo de capacidad para reclamar justicia más allá de sus fronteras nacionales. Defensores como las abuelas de Plaza de Mayo, lideradas por Estela Barnés de Carlotto, utilizaron el sistema interamericano para no solo buscar reparación personal, sino para crear jurisprudencia pionera sobre el derecho a la identidad, cambiando el marco legal regional. De forma más conflictiva, figuras como el whistleblower Edward Snowden apelaron a una conciencia global y al derecho a la privacidad, desafiando las leyes de su estado y desatando un debate normativo mundial. Aunque a un costo personal enorme y a un estatus jurídico en el limbo, este idealismo desde abajo se potencia exponencialmente con el cuarto pilar, la sociedad civil transnacional, un sujeto difuso
pero poderosísimo que actúa como emprendedor de normas. Coaliciones como la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersonal, impulsada por activistas como Jody Williams, lograron el Tratado de Ottawa, aislando a las grandes potencias y reescribiendo una norma global. De igual modo, el movimiento climático global, simbolizado por Greta Thunberg y Fridays for Future, ha propuesto la justicia intergeneracional en el centro de la agenda, presionando a estados y tribunales a través de la movilización masiva y la evidencia científica. En definitiva, el idealismo en el siglo XXI no es la creencia ingenua en un mundo perfecto, sino la convicción práctica y combativa de que el mundo es mejorable a través del derecho, la institucionalidad y la acción colectiva. Es una fuerza la que opera en todas las capas del sistema internacional, desde las cancillerías hasta las calles y los tribunales, y que logra victorias concretas, aunque parciales y siempre contestadas. Su huella es visible en cada trato de desarme, en cada sentencia contra un criminal de guerra, en cada nueva protección para los derechos humanos y en cada demanda climática interpuesta por jóvenes. En un mundo enfrentando amenazas globales y existenciales, la pregunta pertinente ya no es si el idealismo es realista, sino si podemos permitirnos el lujo de prescindir de la única fuerza que sistemáticamente ha ampliado los límites de lo posible y ha intentado domesticar con frágil pero persistente éxito la ley del más fuerte mediante la fuerza del derecho y la moral compartida. El caso real que se exponía anteriormente es acerca de Costa Rica y la abolición del ejército en 1949. Evidentemente, el actor involucrado es la República de Costa Rica, un carácter como sujeto de un Estado que renuncia a un atributo esencial de la soberanía, la autodefensa militar, y deposita su seguridad en el derecho y la cooperación internacional. Esto basado en el artículo número 12 de la Carta de la ONU y también dentro del sistema interamericano. La acción idealista concreta se basa en la inversión del presupuesto en educación y salud, liderazgo en tratados ambientales y de desarme. Ofreció ser sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de la ONU. La tensión generó que su seguridad depende de la estabilidad regional y de la garantía de potencias, como por ejemplo Estados Unidos durante la crisis de los 80. Su idealismo es posible, en parte, por un contexto geopolítico benigno. Ahora bien, las organizaciones nacionales surgen como una maquinaria idealista. Ejemplo claro de ello sería la sede de la ONU en Nueva York, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Estas son las creaciones por excelencia del idealismo institucional, los cuales nacen de tratados donde los estados ceden parte de su soberanía para seguir bienes comunes. El ejemplo real en esto, de entre los mismos actores, es la Corte Penal Internacional como institución y figuras clave como su primera fiscal, la abogada argentina Luis Moreno Ocampo, y la actual, la británica Karim Khan, un carácter como sujeto de una organización independiente con personalidad jurídica propia. Su idealismo fundacional acaba con la impunidad de genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad. Las acciones idealistas concretas se pueden mencionar las investigaciones en Uganda, la República Democrática del Congo y el histórico caso contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, por genocidio en Darfur.
Fue la primera vez que un tribunal internacional emitió una orden de arresto contra un jefe de Estado en ejercicio. El segundo ejemplo real y por excelencia uno de los proyectos en teoría de paz idealistas es el actor de la Unión Europea. La Unión Europea como un ente supranacional. Figuras simbólicas como Jean Monnet y Robert Schuman, los padres fundadores, es un sujeto sui generis, con una soberanía compartida única. Su idealismo fundacional, hacer la guerra impensable y materialmente imposible entre sus miembros mediante la integración económica y política, denotando así un avance en Europa. La acción idealista concreta fue la creación de un mercado único, ciudadanía europea, Corte Europea de Derechos Humanos vinculada al Consejo de Europa y la abolición de fronteras internas relacionado al acuerdo de Schengen. La tensión ha aumentado drásticamente cuando, por ejemplo, la crisis de los refugiados en 2015 o la guerra en Ucrania aprueban ponen a prueba los límites de la solidaridad. El Brexit fue un golpe sin duda al proyecto. El idealismo choca con el resurgimiento del nacionalismo dentro de sus fronteras, denotando así que muchas veces el idealismo toma una fase de lo que sus detractores lo denominan una utopía filosófica. Sin embargo, se sigue aumentando el institucionalismo por medio de los actores internacionales, como por ejemplo mencionábamos la Unión Europea, donde se aspira a una integración en todos los ámbitos a raíz de la unión de lazos económicos, políticos, culturales, medioambientales, entre otros. Sin duda alguna, los ejemplos expuestos sobre los 14 puntos que fueron desarrollados por el expresidente Woodrow Wilson eran de alguna manera muy ingenuos, pero hasta cierto modo se veían de alguna manera como una táctica para controlar la violencia conflictiva que se vivía en aquel entonces. A manera de cierre y para concluir con esta teoría idealista, daremos 10 puntos o, digámoslo así, 10 aspectos puntuales para tener una idea principal y una idea secundaria de qué es lo que destina esta teoría. En primer lugar, tenemos el idealismo como propuesta ética y normativa para la gobernanza global. Independientemente sea detractor o que apoya a esa teoría idealista, las personas con base a los principios universales de derecho se pueden también controlar o de alguna manera sentir como aquella fundamentación y aquel propio del deber ser, la idea de que tiene que actuar de alguna manera positiva con las demás personas, así también los estados. La primacía de la cooperación sobre el conflicto como eje rector.
La cooperación en este punto de cualquiera de sus tipos o clasificaciones es necesaria para llevar cualquier tipo de desinterés o de cualquier manera de conflicto que se pueda suscitar. Las instituciones internacionales como materialización del proyecto idealista. Las instituciones internacionales, lo hemos repetido en varias ocasiones, suponen digamos así, el auge de esa teoría idealista, ya que gracias a ellas se puede materializar este tipo de acciones. La conferencia de Bretton Woods es un caso paradigmático de ingeniería institucional inspirada en principios liberales. Más adelante tocaremos el tema sobre el liberalismo, que conlleva también muchos aspectos relacionados, y de alguna manera las conferencias de Bretton Woods denotaron un avance y también como una libertad donde el actor estatal era ya no el prominente, pero no dejaba como en segundo lugar o en segunda instancia su papel fundamental. La creencia en el progreso y la razón humana para moldear el orden internacional. Si bien es cierto, esta teoría idealista cree mucho en el progreso de alguna manera de la actuación humana, la teoría idealista siempre persiste hoy en día, dado que de alguna manera para tener algún avance o tener alguna mejoría en cualquier área que se desempeñe una persona o un Estado, siempre necesita ser progresivo. La interdependencia económica como fundamento para la paz perpetua. Acá se pueden encontrar dos contrastes, dado que la interdependencia económica muchas veces suscita problemas, así como la feria y la periferia. En la ciudad o periferias se daban conflictos por el hecho de que un estado no tiene lo que otro tiene o lo que otro necesita como materia prima. Acá la interdependencia económica, si bien es cierto, apunta a muchos puntos o aspectos positivos, también puede ser un detractor, puede ser un limitante para la evolución de un país. La interdependencia económica y ahora la tensión permanente entre los principios universales y los intereses nacionales. Los principios universales del derecho son evidentes y son coherentes. El detalle está acá que los intereses nacionales muchas veces toman como supremacía el querer ser el mejor o querer estar siempre en primer lugar. Acá más que todo se ve una parte del egocentrismo, de la naturaleza del ser humano. La arquitectura post-1945 como legado duradero del idealismo institucional. Bien lo decíamos, que en la Primera Guerra Mundial el expresidente Woodrow Wilson expuso o también puso como base, pilar, los puntos que destacaba en su política exterior. Si bien es cierto, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la creación de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, estos destacaron sobre digámoslo así, materializaron la base del idealismo, de la teoría idealista, ya que se veían organizaciones meramente fundadas y de alguna manera los estados participaban en ellas. El punto número 9 tenemos que la vigencia del idealismo en la promoción de regímenes de derechos humanos y bienes públicos globales. Bien, acá el tema de derechos humanos ha sido un avance significativo en todos los ámbitos de la sociedad humana, también en cuanto a estados y su política o derecho internacional, dado que organismos como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia apelaban todos estas injusticias o estos casos de agrámenes o de lesa humanidad, también nos daban a demostrar que eso era una manera progresiva para ver la actuación de los estados, donde velaban ya no solamente por intereses meramente políticos o económicos, sino también por la dignidad del ser humano. Y por último punto tenemos que la teoría idealista como horizonte utópico necesario para guiar la acción colectiva hacia un mundo más ordenado y justo. Si bien es cierto, los detractores siempre lo han considerado como una utopía, no está de más considerarlo como una base fundamental para aspirar a lo que se quiere llegar a ser o de lo que de alguna manera en algún futuro se prevé ser.
dado que las bases o los pilares, las ideas principales de la teoría idealista, a pesar de que puedan ser algún poco ingenuas, también dan a demostrar que la paz y seguridad mundial es lo que prima en sus fundamentos. De esta manera podemos dar como finalizado este episodio y acá la teoría o el consejo que sería acerca bueno, de la teoría idealista sería sobre la actuación del ser humano con base a la normativa, pero más allá de la normativa, del deber ser del ser humano en sí.